Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 7, organografía vegetal 1. Para eso debemos saber lo que es la organografía vegetal. La organografía vegetal es la ciencia encargada del estudio de los órganos de las plantas. Vamos a ver su descripción. Los órganos de las plantas son de dos tipos: órganos vegetativos y órganos reproductivos. Los órganos vegetativos son la raíz, cuya función es la absorción de nutrientes, el tallo, que es la conducción de esos nutrientes, su función, y la hoja, que es la encargada de la transformación de esos nutrientes. Y los órganos reproductivos es la flor, el fruto que contiene las semillas y de allí la nueva planta. Vamos a estudiar un poco entonces lo que es la raíz. La raíz etimológicamente viene de la voz griega rhizus, que significa raíz. Su origen está o viene del epicótilo del embrión, que es la radícula. Las propiedades de la raíz son el geotropismo positivo e hidrotropismo positivo, pero tiene fototropismo negativo. Las funciones de la raíz son la absorción de nutrientes, la fijación de la planta al suelo y la reserva de alimentos. Las partes de la raíz son zona meristemática, que es la que permite el crecimiento, la zona desnuda, que es sin pelos o vellosidades para el crecimiento, y la zona pilífera, que es la que tiene los pelos o vellosidades que absorben la savia bruta. Muy bien, vamos a estudiar entonces los tipos de raíz. Tenemos varios tipos: la fasciculada, napiforme, tuberosa, adventicias y acuáticas. Las fasciculadas son aquellas que carecen de una raíz principal, es decir, todas poseen un espesor similar. Un ejemplo de ellas tenemos a la planta de maíz, la raíz de maíz y las palmeras. También la napiforme son todas aquellas que en estas también se desarrolla una raíz principal, cuya función es almacenar sustancias de reserva, como por ejemplo el nabo y la zanahoria. La raíz tuberosa estas raíces contienen una estructura fasciculada. Tras la acumulación de sustancias de reserva, se ensanchan de manera significativa. Ejemplo de ellos, la yuca y la zanahoria también. Las raíces adventicias, este tipo de raíz no se origina en la radícula del embrión y son utilizadas por ciertas especies de plantas para lograr treparse o extenderse a lo largo de la superficie del suelo. Un ejemplo de ellos, la raíz del maíz. Las acuáticas, estas raíces son propias de las plantas acuáticas y permanecen dentro del agua. Flotan sin sujetarse a nada. Ejemplo de ello, la lechuga de agua y la lenteja de agua. Algo para siempre recordar: debemos saber que la raíz es el órgano vegetal que jamás hace fotosíntesis, ya que ella no posee clorofila. Seguimos ahora con el tallo. La etimología de palabra tallo viene de la voz latina caulis, que significa tallo, y del griego tallos, que significa hoja verde. El origen del tallo proviene del epicótilo del embrión o de la plúmula del embrión. Las propiedades son geotropismo negativo, hidrotropismo y fototropismo positivo, y también termotropismo positivo. ¿Cuáles son las funciones del tallo? El tallo tiene función de sostén de la planta, de la hoja, de los frutos y las flores, de conducción de la savia bruta y elaborada, de fotosíntesis en aquellas plantas que no poseen hojas, como el cactus,
y de reserva o almacén de sustancias. Las partes del tallo son los nudos, el entrenudo, el peciolo, meristemo apical, caulinar y las yemas axilares. Son de dos tipos. Esos tipos son los leñosos en árboles y arbustos y los herbáceos en las hierbas. Estudiaremos un poco ahora a la hoja. La etimología de la hoja viene de la voz latina folium, que significa hoja. El origen de la hoja, ellas provienen de las yemas foliares del tallo. Las propiedades son fototropismo positivo. Su función, la principal función, es la fotosíntesis. Es la principal función de la hoja y consiste en la síntesis de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, utilizando la energía solar. La planta toma del medio ambiente dióxido de carbono y elimina oxígeno. En la respiración es un proceso inverso a la fotosíntesis. La planta toma del medio el oxígeno y elimina dióxido de carbono o CO2. Y la transpiración es la última función, es la pérdida de agua a través de los estomas y la transpiración controla la temperatura del vegetal. Las partes de la hoja son la vaina, la yema axilar, el envés, el borde, el limbo, la nervadura, la base, nervadura central, entre otros. Y las modificaciones son zarcillos foliares, que son algunos con filamentos con algunas enredaderas, espinas foliares, como las protectoras en el caso de los cactus, las brácteas, que son protectoras como en el girasol, los catáfilos, que reserva como en la cebolla, y los antófilos, que son los pétalos y sépalos de las flores. Algo que siempre debemos recordar es que la hoja es el principal órgano fotosintético de la planta. Vamos a seguir trabajando y lo hacemos ahora en el libro. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Es el órgano reproductor de la planta superior. Sabemos entonces qué es. El órgano reproductor es la flor. La número 2 es, ¿la papa es un tipo de tallo denominado? La respuesta es subterráneo. La número 3, órgano vegetal que absorbe agua y sales minerales, es la raíz. Y la número 4, cumple función de transporte en las plantas. La respuesta es el tallo. Seguimos practicando y vamos a completar el siguiente esquema. Nos están hablando de los órganos vegetales. ¿Cuáles son? Los órganos reproductivos y los vegetativos. Los reproductivos son la flor, que se transforma en fruto y contiene las semillas, y los vegetativos son la raíz, el tallo y la hoja. Hacemos ahora la siguiente lectura sobre la tuna. Apuntia ficus indica, es su nombre científico. Como sabemos, la tuna es una fruta que se cultiva desde tiempos remotos en nuestro país, encontrándose rastros de ellas en textiles de la cultura Wari, Tiahuanuco y Chimú. Su uso en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria hace de la tuna una fruta con enormes propiedades y múltiples usos. Su nombre científico es Opuntia ficus indica, pero comúnmente se le conoce como tuna o nopal en algunos países. Sobre su origen se suscitaron algunas discrepancias, pues muchos suelen señalar a la tuna como una fruta oriunda de México. Sin embargo, Antonio Brack, estudioso y experto ecologista, señala en su libro Perú, 10.000 años de domesticación, que la tuna fue cultivada y consumida por los antiguos habitantes de Perú hace más de 2.000 años. Asimismo, se ha comprobado que las culturas del Perú prehispánico hacían uso de la cochinilla, Dactylopius coccus, insecto que crece en esta planta, para el teñido de sus textiles, llegando a encontrarse la presencia de la cochinilla en 47 muestras de 52 textiles examinados que pertenecían a la cultura de Tiahuanaco, Chancay, Chimú y Wari en Inca. Vamos a contestar ahora de acuerdo al texto y nos dice la primera pregunta,
el nombre científico de la tuna es, contestamos, Opuntia ficus indica. La número 2, el libro del ecologista Antonio Brac se llama Perú, 10.000 años de domesticación. Contestamos, la es un insecto que crece sobre la planta de tuna. Contestamos, es la cochinilla. La número 4, los llevaron a la planta tuna a Europa, la respuesta es español. Seguimos ahora con las preguntas propuestas. La número 1 dice, es el principal órgano fotosintético de la planta. Sabemos entonces que es la opción C, la hoja. La número 2 es el órgano reproductor de la planta, es la opción B, la flor. La número 3, órgano vegetal que absorbe la savia bruta, es la opción D, la raíz. La número 4, ciencia que estudia los órganos de una planta, es la opción C, organografía. La número 5, parte de la hoja denominada tallo de la hoja, es la opción A, el peciolo. La número 6, las yemas axilares dan origen a las o los, es la opción E, los peciolos. La número 7, la raíz posee geotropismo, es la opción A, positivo. La número 8, parte de la planta que también realiza fotosíntesis, es la opción E, el tallo. La número 9, función del tallo por la cual se transporta la savia bruta y elaborada, es la opción A, la conducción. Y la número 10 es un tipo de raíz. No es un tipo de raíz, es la opción A, la flor. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.